Hola de nuevo. Hoy lo que voy a grabar en este vídeo, lo que voy a explicaros es el punto 4, actuadores de los sistemas automáticos. Vamos a ver, dentro de los sistemas automáticos ya hemos visto los sensores, ¿vale? Y lo que hacían los sensores, ya lo vimos en el vídeo anterior. Y ahora lo que vamos a ver es qué es lo que son los actuadores. Como su propio nombre indica, ¿vale? Actuadores son los que actúan dentro del sistema, los que realizan una acción, ¿vale? En vuestro libro lo define un poco más así, más mmm, rocambolesco, y nos dice que son elementos que influyen directamente en la señal de salida del automatismo, modificando su magnitud según las instrucciones que recibe de la unidad de control. ¿Vale? La salida va a ser la luminosidad, el nivel acústico, la temperatura, el movimiento, etc. Entonces, el actuador va a influir directamente en esa salida. Y para ello, pues los actuadores deben de ser pues, bombillas, altavoces, calefactores, etc. Bueno, en vuestro libro también nota en este diagrama de bloques, pues nos dice que cuando el actuador consume, los actuadores, el tipo de actuador consume mucha energía, pues se coloca entre el actuador y la unidad de control otro elemento que se denomina driver, que este lo que hace es que amplifica la señal que proporciona la unidad de control. ¿Vale? Bueno, eso que lo tengamos en cuenta, que viene en vuestro libro. Luego a continuación tenemos una tabla donde se nos clasifican los actuadores en función de la energía que consumen y de la energía que proporcionan o que producen, ¿vale? Pues así, por ejemplo, las bombillas consumen energía eléctrica y producen energía luminosa. Bueno, pues esta tabla es una clasificación donde nos clasifica los actuadores en función de la energía que consumen y la energía que producen. Una vez que hayamos visto la tabla, ¿vale? Hayamos visto, ¿vale? Pues bueno, una vez que hayamos visto la tabla, una vez que hayamos terminado este apartado, haremos las actividades que hay aquí, ¿vale? Que están relacionadas pues, con la información que viene anterior. ¿Vale? Y sobre todo son para que investiguemos en Internet. Bueno, a continuación en vuestro libro nos habla de los tipos de actuadores. Bueno, tenemos actuadores luminosos, que en robótica los que más se utilizan son las bombillas, una bombilla tradicional con un filamento, y los LEDs, ¿vale? Bueno, pues en vuestro libro habla de cómo está constituido y cuál es el funcionamiento de una bombilla tradicional y de un LED. Una bombilla tradicional pues tiene estos elementos que vemos aquí, ¿vale? No es el funcionamiento de la bombilla, se basa en un metal que es el wolframio, ¿vale? En un filamento de wolframio que cuando se calienta mucho, 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 llega un momento en que se hace incandescente, que emite luz, ¿vale? Al calentarse mucho. Entonces, la bombilla se basa en eso, en el funcionamiento que tiene ese metal. Entonces, pues se coge un filamento de ese metal y para que no se funda, se tiene que meter en una cápsula de cristal a la que se le realiza el vacío y, bueno, para que no se funda, se introduce en la cápsula, se le hace el vacío y bueno, se pone ahí con unos soportes que van a conducir la electricidad hasta él, hasta que pase la electricidad por el filamento de wolframio y se va a ir calentando, como digo, se calienta muchísimo porque tiene mucha resistencia, se calienta, se calienta, se calienta hasta que se vuelve incandescente y produce luz. Ese es el funcionamiento que tiene una bombilla de las tradicionales. Y bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no son polarizadas, ¿vale? Es un actuador que no es polarizado, no tiene polo negativo o polo positivo, no hay una diferencia, no está polarizada. Su eficiencia, pues es muy poco eficiente porque pierde muchísima de la energía que consume en forma de calor. Como digo, para que se vuelva incandescente tiene que calentarse muchísimo, entonces está perdiendo la energía que consume en calentarse, entonces esa energía la está transformando en calor, que no es lo que nosotros queremos. Nosotros la bombilla para la que la queremos no es para calentarnos, sino para que nos proporcione luz, con lo cual su rendimiento es muy bajo, ¿vale? Muy poco eficiente porque más del 80% de la energía que consume la transforma en calor y no en luz, ¿vale? Su símbolo es este, ya está. Esto es un diodo LED, ¿vale? Que su composición es totalmente diferente. Es lo que vimos nosotros, tiene una serie de semiconductores, ¿vale? Tipo P y tipo N, como vimos, tiene una polarización
este sí que está polarizado, ¿vale? Son receptores polarizados. Esto lo vimos muy bien en el tema de electrónica analógica, entonces no me voy a entretener en el funcionamiento del diodo, pero son unos diodos, en este caso un diodo que emite luz, ¿vale? Luminoso, el diodo LED, ¿vale? Pero se basa en eso, en unos semiconductores, que ya vimos qué semiconductores eran, qué elementos de la tabla periódica eran, ¿vale? Tipo P, tipo N, negativo, positivo, ¿vale? Y según se disponían, pues, bueno, eso es cómo se constituye un diodo, ¿vale? Con esos semiconductores. Y lo explicamos muy bien cómo funcionaba en aquel momento. Entonces, bueno, pues aquí no me voy a detener más, puesto que esto ya lo hemos visto. Sus símbolos sí están polarizados, como digo, y es muy importante que se coloque la patilla larga, ¿vale? Que es el ánodo, pues se tiene que conectar al positivo de la pila, ¿vale? Porque el ánodo es el terminal positivo del diodo y se tiene que conectar al positivo de la pila y este el negativo al negativo de la pila para el cátodo, pues para que no se estropee el diodo, si no se estropearía. Son muy eficientes, hasta un 90% más que las bombillas. Aquí vienen las tensiones, que son unas tensiones mucho más bajitas, y su símbolo, ¿vale? Nos habla un poco de la relación que tiene la bombilla y el diodo LED con la ley de Ohm, ¿vale? Pues según cada uno, la ley de Ohm ya sabemos que nos dice que el voltaje, ¿vale?, es igual a la intensidad por la resistencia, y bueno, de aquí se saca la gráfica de la ley de Ohm. Pues bueno, en el caso de la bombilla tiene muchísima resistencia y en el caso del diodo LED apenas tiene resistencia. Bueno, en fin, esto es un poco pues para detenernos aquí, pero como esto ya lo hemos visto y no vamos a tratar ahora de analizar la ley de Ohm ni la relación que tiene cada una de ellas. Esto es a modo un poco de apunte, ¿vale? Pero lo que tenemos que tener claro es que la bombilla tiene muchísima resistencia y el LED no tiene apenas resistencia, ¿vale?, cuando conducen. Y de ahí es también su eficiencia. Por eso es mucho más eficiente un LED, una bombilla, un diodo LED, que una bombilla tradicional, ¿vale? Porque, como antes os he dicho, tiene muchísimas pérdidas, se calienta mucho debido a la resistencia y tiene muchas pérdidas en forma de calor. Luego, los otros actuadores que tenemos son los mecánicos, ¿vale? Dentro de los actuadores mecánicos, pues tenemos los motores de corriente continua, que son estos de aquí, que seguro que os suenan de haberlos visto en el taller, ¿vale? Lo que hacen es que transforman la corriente eléctrica en la energía eléctrica en energía mecánica, que al fin y al cabo es un movimiento, ¿vale? La energía mecánica en este caso es que giran, ¿vale? El servomotor, que es este de aquí, ¿vale?, que funciona de una manera, su composición está compuesto de una forma diferente, y los cilindros mecánicos, que también pues producen un movimiento alternativo, pues un cilindro, los cilindros neumáticos, ¿vale?, o cilindro hidráulico. Y estos son los actuadores mecánicos, que convierten la energía eléctrica que reciben en una energía mecánica, es decir, en movimiento, ¿vale? Bueno, pues aquí podemos ver un poco más, ¿no?, cómo nos explica pues cómo está constituido un motor de corriente continua, ¿vale?, que se ve pues que tiene un imán, ¿vale?, que tiene una bobina de cobre, ¿vale?, en un imán, que, bueno, eso induce una corriente magnética y al final pues la corriente eléctrica, la corriente magnética están ahí y son las que producen que gire continuamente esa repulsión que se produce. Aquí os lo explica muy bien, ¿vale? No sé si lo vais a entender. Están formados por un eje que tiene enrollada una bobina que se mueve en el interior de un imán cilíndrico, ¿vale? Cuando la bobina, que es el hilo ese que hemos visto de cobre, recibe corriente, se convierte en un electroimán, ¿vale? Induce una corriente eléctrica, ¿vale? Transforma la corriente, induce, el imán induce
a una corriente también eléctrica, ¿vale? Que se opone continuamente al imán cilíndrico, ¿vale? Y esa repulsión provoca que el eje gire continuamente, ¿vale? Es decir, que la bobina se convierte también en otro imán, aparte del imán en el que ella está inserta al recibir corriente eléctrica y hay una repulsión entre los dos imanes y esa repulsión es la que da lugar al movimiento de giro. Bueno, esto es muchísimo más complejo que esta aplicación que hay aquí. Pero bueno, que sepáis que dentro hay un imán y que cuando pasa la corriente eléctrica a través de la bobina, pues se induce otra corriente magnética, se genera otro campo magnético y la repulsión entre el campo magnético del imán y el de la bobina pues hace que el motor gire. Bueno, un poco complejo. Los servomotores pues funcionan diferente, ¿vale? Están constituidos también por un motor de corriente continua, un mecanismo reductor y un circuito controlador. Es esto que tenemos aquí, ¿vale? Y van a tener un giro, pues, o bien un giro total de 360 grados o un giro parcial de 0 a 180 grados, ¿vale? Que se van a mover o así o un giro total. Esto se utiliza mucho pues, cuando se trabaja con Arduino, placas de Arduino para hacer pues pequeños robots que se pueden hacer en el taller del aula de tecnología, pues estos componentes se utilizan mucho en los kits de robótica que se venden para hacer pequeños robots y pues vienen mucho los servomotores, ¿vale? O servos que se llaman. Y ya está, pues sirven, pues yo qué sé, para mover un ventilador, etcétera. Bueno, pues aquí os lo explica, el voltaje, en fin. Otro actuador mecánico, ¿vale? Los motorcillos que tenemos en el taller y que yo estoy segura que lo habéis visto todos, los servomotores que se utilizan mucho en los kits de electrónica, de robótica, y los cilindros neumáticos, es otro tipo de actuador mecánico, ¿vale? Que son los más utilizados son los de doble efecto porque la carrera, el movimiento, que en este caso es también lineal, ¿vale? El desplazamiento lineal, pues se puede controlar tanto hacia adentro como hacia afuera, de doble efecto. Este es un cilindro hidráulico, ¿vale? Y se denominan así porque hay veces que en vez de aire lo que tienen es aceite, ¿vale? Su interior es aceite en lugar de aire y por eso se llaman hidráulicos, cuando tienen aceite en su interior. Y este sería un poco el funcionamiento de un cilindro, ¿vale? Muy bien, pues este es otro actuador mecánico, un cilindro neumático o hidráulico, o como queramos llamarlo. Por último no, otros actuadores son los electromecánicos. Hemos visto los luminosos, los mecánicos y los electromecánicos. Dentro de los electromecánicos tenemos los relés, que son un tipo especial de actuador, ¿vale? Que normalmente no se encuentra al final del automatismo. Esto también lo vimos nosotros en el tema de electrónica analógica, entonces no me voy a entretener. Constan de un electroimán que cuando recibe corriente activa un conmutador. No sé si os acordáis, pero sí que lo vimos, ¿vale? Y servía pues para abrir o cerrar, para manejar dos circuitos, ¿vale? Cuando no recibe corriente, el conmutador vuelve a su posición inicial. Ya no os acordaréis, pero lo vimos. Nos detuvimos en eso, ¿vale? Y aquí pues nos viene uno observa y nos explica un poco la importancia que tienen los relés, ¿vale? Si queréis esto, pues lo leéis, no me voy a detener, ¿vale? Dice que son actuadores no polarizados, como ocurría con la bombilla, no tienen un polo positivo o negativo, da igual donde lo pongamos, y cuyo tiempo de conmutación es del orden de décimas de segundo, ¿vale? Que cambian, conmutan, abren, cierran del orden de décimas de segundo. Mira, se me ha olvidado deciros que estos de aquí sí que son polarizados, ¿vale? El motor, vamos a ver. Bueno, que me lío yo un poco, ¿vale? Estos de aquí sí que son polarizados, ¿vale? Hay que ponerlo, tienen su polo positivo o polo negativo, ¿vale? Mientras que los relés, pues nos dice que no son polarizados. Polarizados quiere decir que no se distingue entre positivo o negativo, y da igual cómo lo pongamos,
¿vale? Dice que no se encuentra al final, este actuador no se encuentra al final del automatismo, sino en una etapa intermedia, ¿vale? Y que constando un electroimán que cuando recibe corriente activa un conmutador. Igual, tiene un electroimán, ¿vale? Hay una bobina, etcétera. Bueno, aquí la tenemos, la bobina, ¿vale? Los contactos normalmente cerrados, normalmente abiertos. Mira, esto de aquí es un relé, ¿vale? Y lo mismo, lo que pasa es que me imagino que no os acordaréis, ¿vale? Esto, además es que esto lo vimos, estos esquemillas los vimos en electrónica analógica en su día. Bueno, pues no me detengo, ¿vale? Que lo que sirven es pues para cambiar el giro de un motor, ¿vale? Para que gire en una dirección o para que gire en otra, ¿vale? Puede quedarse apagado el motor cuando no se necesite, ¿vale? Lo que sirve el relé es para cambiar el sentido de giro del motor. Y luego ya por último tenemos los actuadores acústicos. Estos actuadores transforman la energía eléctrica en energía mecánica, ¿vale? Y de esa manera producen el sonido. Perdonad que me voy hacia arriba a la tablilla, aquí, ¿vale? Veis en energía acústica, pero los zumbadores y los altavoces. Bueno, los actuadores acústicos, lo que aquí lo explica su funcionamiento, ¿vale? Reciben energía eléctrica y la transforman en energía mecánica, vibratoria, que produce sonidos audibles, ¿vale? No es que la transformen directamente en acústica, sino que la transforman en una vibración, en un movimiento que produce sonido. Los más comunes son los zumbadores y los altavoces. Zumbadores o buzzer, que tienen este simbolito, y los altavoces, que tienen este simbolito, y esta es su imagen. Bueno, los zumbadores son actuadores polarizados, tienen polo positivo y negativo. Lo dice, el cable negro debe conectarse al polo negativo de la pila y el rojo al polo positivo. Si se conectan al revés, el zumbador no suena, ¿vale? Bueno, pues esto es un zumbador, ¿vale? Os dice cómo está formado por dentro, ya no me voy a entretener más, ¿vale? Vuelve a haber una bobina por el que circula una corriente que hace vibrar una pequeña chapa, que es la que produce el sonido. Os dice que alcanzan una intensidad, unos 80 decibelios de intensidad sonora, ¿vale? De presión sonora. Y ya está. Estos son los zumbadores, ¿vale? O buzzer. Y este es el simbolito, ¿vale? Y se produce el sonido por una vibración. Transforma la energía eléctrica en energía mecánica y una vibración de una chapa en este caso, ¿vale? Y ya está, y eso produce el sonido característico que tienen. No sé si alguna vez lo habéis utilizado en algún proyecto de tecnología, pero estos se utilizan mucho pues en el típico proyecto que se hace de como ese jueguecito de preguntas-respuestas, que unes la pregunta con la respuesta, y cuando aciertas pues se enciende una bombillita y suena un sonido, o suena un sonido cuando te equivocas. Perdón, cuando aciertas pues se enciende la bombillita, y cuando te equivocas suena un sonidito. Pues eso se utiliza el zumbador, ¿vale? Ese actuador, que es el zumbador. Y luego hay otro tipo de zumbador que tiene un poco más de más potencia o más decibelios, que es el piezoeléctrico, ¿vale? En este caso supera el sonido del otro. Y ya está. Y dice que aprovecha la propiedad por la cual los materiales como el cuarzo pueden vibrar al recibir una señal eléctrica, ¿vale? De una determinada frecuencia. Ya está, se utiliza el cuarzo, ¿vale? Eso sería el piezoeléctrico. Tenemos los zumbadores, que tenemos electromagnéticos y piezoeléctricos, ¿vale? Y por último tenemos los altavoces, que este es el simbolito de un altavoz, ¿veis? Aquí tenemos los de los zumbadores, que hemos dicho que son polarizados, el altavoz, ¿vale? Que está constituido por un imán, ¿vale? Y igual, interior se mueve una bobina alternativamente y arrastra una membrana, que es la que produce el sonido, ¿vale? Y bueno, aquí podemos ver un poco el despiece del altavoz. Tiene lo mismo, una bobina, ¿vale? Un imán, y para que se produzca esa corriente inducida por la bobina, al final hay una membrana que vibra y produce el sonido, ¿vale? Que se mueve al final por la corriente eléctrica, pues mueve esa membrana y produce el sonido, y tiene también de 90 a 100 decibelios de sonido. Bueno, estos son los actuadores
Ya hemos visto pues qué hace un actuador, que es el que lleva a cabo la acción dentro del sistema, el que produce el sonido, el que nos proporciona la luz, el que transformando la energía que le llega en otro tipo de energía, ¿vale? Que es la que nos da la señal de salida. Y al final, pues resumiendo, el actuador es el que produce, el que lleva a cabo la acción dentro del sistema, dentro del automatismo, el que actúa. Por eso se llama actuador. Y ya está. Y hemos visto lo que son y los tipos que vienen en vuestro libro, ¿vale? Y con esto queda visto este apartado. Ahora lo que vamos a hacer, yo ya lo propondré en la tarea, son las actividades que aquí vienen, más lo que yo os comente que tengamos que hacer, ¿vale? Un saludo, chicos.